programación. 24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Con el auspicio de... Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Lotería Nacional. Con Mushukruna, todo es posible. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la Carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Notimundo a la carta. Desde los estudios más modernos del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más y con la información en Notimundo a la Carta. Hoy vamos a tener una conversación interesante. Va a estar con nosotros Pablo Encalada, él es abogado penalista. También nos va a acompañar Carolina Jaramillo, consultora y estratega en comunicación política, y Leonardo Entriago, que es analista político. Hablaremos sobre los puntos altos y bajos del debate presidencial. También esperamos sus comentarios a través de las redes sociales para que nos cuenten cómo lo vieron, y quienes no lo vieron, cómo lo percibieron también ese post-debate en las redes sociales. Soy Gisela Bayona, bienvenidos. Titulares de Notimundo a la Carta. Seguridad, economía y manejo de las finanzas públicas fueron los tres ejes temáticos abordados durante el debate presidencial del domingo. El primer mandatario, Daniel Noboa, retoma sus funciones y asiste a la investidura de Donald Trump como el mandatario número 47 de Estados Unidos. Con 7 votos a favor y 4 en contra, el Consejo Cantonal de Riobamba removió al alcalde John Vinuesa. 11 implicados en el caso Plaga buscan acogerse al procedimiento abreviado para lograr una pena reducida. El conjuez Manuel Cabrera pide los informes de seguridad de Daniel Salcedo, sentenciado en el caso Metástasis, para fijar la fecha y hora de la audiencia de disculpas públicas. Detienen a 4 presuntos implicados en el ataque armado a la jueza de Santa Elena, María Belén Cherres. En lo internacional, Donald Trump asume su segundo mandato al frente de los Estados Unidos y se convierte en el presidente número 47 en llegar a la Casa Blanca. 80 fallecidos dejan enfrentamientos en Colombia entre el ELN y disidencias de las FARC. El presidente Gustavo Petro declara la guerra a los grupos armados. Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias. Desde las 19 horas del domingo se llevó a cabo el debate presidencial obligatorio con los 16 aspirantes para llegar a Carondelet. El primer grupo participó Henry Cucalón,
de Construye, Jimmy Jairala; de Centro Democrático, Francesco Tabacchi; de Creo, Jorge Escala; de Unidad Popular, Henry Kronfle; del Partido Social Cristiano, Luis Felipe Tillería; del Partido Avanza, Juan Iván Cueva; del Movimiento Amigo, y Daniel Noboa de ADN. En su primera intervención en el debate presidencial, Daniel Noboa señaló que las declaraciones de los postulantes serán verificadas a través de portales digitales. Además, arremetió nuevamente contra administraciones anteriores y dijo que trabaja para evitar que el pasado vuelva. Por otro lado, Noboa se refirió al asesinato de los 4 menores de edad en las Malvinas, en Guayaquil, tras una pregunta al candidato Francesco Tabacchi. Cuando el señor Tabacchi era gobernador del Guayas, fue la época más violenta de la historia de la provincia. Nosotros le hemos mejorado en un 22%. Y todas las personas involucradas en el caso de las Malvinas van a rendir cuentas a la justicia. Nosotros no solapamos a nadie, como tampoco solapamos a nadie tipo caso Encuentro, que nos llevó a una crisis energética y metió preso al cuñado del expresidente y al gerente de CNEL. En el primer eje sobre seguridad y prevención del crimen, el candidato de Construye, Henry Cucalón, ratificó su postura acerca de permitir que los menores infractores sean juzgados. Pero a los reclutadores de los menores que los utilizan como carne de cañón, escúcheme bien, desgraciados, precio a sus cabezas. Y lamentablemente, a los menores que hayan caído en temas como el sicariato o delitos atroces contra la vida, yo estoy a favor de que sean juzgados, que se eleven las penas y que cuando cumplan 18 años vayan a una cárcel de adultos, sí. Jimmy Jairala, de Centro Democrático, enfatizó que al militarizar los puertos y las fronteras se bloqueará la entrada de la droga y por ende no existirán negocios ilícitos en el país. De su lado, el candidato de Avanza, Luis Felipe Tillería, adelantó que buscará a los cabecillas de las bandas criminales y propuso planes relacionados con la rehabilitación social de los reos. Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano, responsabilizó al gobierno del expresidente Rafael Correa por la situación que atraviesa el país y propuso su extradición como parte de un plan para enfrentar la corrupción y la impunidad. Esto es el resultado de la corrupción, complicidad e impunidad del correísmo y de la improvisación e incapacidad de este gobierno. Meteremos presos a los jueces y fiscales corruptos con las mismas penas delincuentes. Y no hay pretextos, escúcheme bien. Vamos a extraditar a Rafael Correa Delgado. Y de su lado, en cuanto a economía, Francesco Tabacchi, candidato por el movimiento Creo, propuso el fortalecimiento de la agricultura y de los sectores productivos. Abrirle las puertas a la empresa privada y a la inversión extranjera, regulados y controlados por el Estado. Un poquito más arriba, la obra pública tan olvidada, carreteras y puentes, concesionarlos también a la empresa privada y a la inversión extranjera, regulados y controlados por el Estado. Y un poquito más arriba, los sectores productivos, la agricultura 4.0, vamos a hacer una transformación agropecuaria, a donde vamos a invertir 800 millones de dólares, con una agricultura 4.0 que va desde abajo hacia arriba, desde los más chiquitos hasta los medianos, con sistematización, mecanización de suelos, con riego, con energía. Esto va a hacer que los pequeños y pobres productores nunca más tengan que depender del precio de sustentación, que se tengan que preocupar y que nos tengamos que preocupar por sus costos. Por su parte, Juan Iván Cueva, por el Movimiento Amigo, planteó una revisión de las tarifas de generación eléctrica, específicamente para aquellos sectores que tienen capacidad para autoabastecerse de energía. Vamos a revisar el tarifario, especialmente a la industria que no necesita subsidio, porque no podemos generar incentivos perversos a ellos que sí pueden invertir en su propia generación. Pero hablar de eficiencia no es solamente hablar de todo lo que están diciendo en este momento, es también saber escoger. Es por eso que me acompaña dentro de mi equipo Cristina Reyes, quien sí va a estar en el Ecuador para trabajar con los ecuatorianos. Vamos a defender a nuestra patria. Por eso bajaré el IVA al 12%.
10% para que puedas tener más platita en tus bolsillos. A nuestros abuelitos sí les vamos a devolver el IVA. Son ellos los que más necesitan. Antes que pagar la deuda externa, pagaré la deuda histórica que tenemos con los ecuatorianos. Pasadas las 21 horas, arrancó el debate del segundo grupo conformado por Enrique Gómez de Suma, Luisa González de la Revolución Ciudadana, Carlos Rabascal de la Izquierda Democrática, Andrea González de Sociedad Patriótica, Pedro Granja del Partido Socialista Ecuatoriano, Iván Saquicele de Democracia Sí, Leonidas Issa de Pachacutic y Víctor Arauz de Pueblo, Igualdad y Democracia. 3 planes de gestión en materia social, energética y de seguridad, planteó Luisa González, candidata al correísmo, quien además destacó la importancia de trabajar de la mano con la inversión privada, manteniendo al Estado como el encargado de abastecer los distintos servicios. Pago a Solca, el pago a las clínicas privadas también, la devolución del presupuesto para las universidades privadas como la Universidad Católica de Esmeraldas, para que pueda ampliar las becas. Y adicionalmente, en mi plan Protege, Genera, Impulsa, consta cómo vamos a revivir Ecuador junto con la empresa privada. La candidata por el Partido Sociedad Patriótica, Andrea González Nader, arremetió contra la Constitución de 2008, y consideró que esta ha permitido la infiltración del crimen organizado en los distintos poderes del Estado. Nosotros tenemos un panorama muy claro, y es que el socialismo del siglo XXI pactó con las FARC el uso de nuestro mar territorial para sacar toda la cocaína del país. Resultado de esto es una constitución con alma chavista y garantista, que tiene a nuestros jueces contra la pared y a las policías siendo carne de cañón, donde llevan a los delincuentes a las cárceles para que se entrenen. Hemos convertido las cárceles en centro de entrenamiento y la justicia está totalmente tomada por la narcopolítica. Si nosotros comprendemos que la crisis de seguridad y la crisis económica son hijos de la crisis política que se adueñó de nuestro país y ferió nuestros recursos para un proyecto personal en lugar de sacarnos del subdesarrollo, comprendemos que con esta constitución garantista jamás vamos a salir. Carlos Rabascal, de Izquierda Democrática, propuso la creación de un sistema de contrainteligencia para depurar malos elementos estatales y poder fortalecer la Policía Nacional. ¿Y qué debemos hacer entonces? Tenemos que crear un sistema de contrainteligencia para poder depurar a aquellos agentes estatales que se encuentran infiltrados. Pero más allá de eso, tenemos que fortalecer la policía. No puede seguir siendo la hermana pobre de las fuerzas de seguridad. Policía civil especializada en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y una policía uniformada territorial que esté haciendo presencia en los territorios, y una gran reforma a la función judicial a la que me referiré más adelante. Mientras tanto, Leonidas Issa de Pachacutic cuestionó el plan Fénix del actual gobierno y el incremento del IVA para financiar la guerra contra el crimen organizado. Para empezar, no existe plan Fénix. Y la plata que sacaron de nuestros bolsillos, del 3% más, no sirvieron para seguridad, sirvieron para arrodillar al Fondo Monetario Internacional. En consecuencia, no hay un plan integral para realmente enfrentar a las mafias, a la delincuencia. Más bien, son los grupos económicos vinculados a este crimen los que están beneficiando. Pedro Granja, del Partido Socialista, habló de crear una Dirección Nacional Antimafia y la implementación del plan Reintegra para que los presos trabajen y puedan tener dinero cuando terminen sus condenas. Víctor Arauz, en cambio, propuso que a la par de la construcción de 3 grandes cárceles, que se identifiquen 3 cementerios para terminar con la presencia de los criminales en las calles. En Notimundo al Día, Carolina Basante, directora ejecutiva de Lupa Media, hizo un balance del fact-checking a las declaraciones de los candidatos, donde más de una fue calificada como imprecisa o completamente falsa. Por ejemplo, algunas de las que fueron reales o que
se enmarcaron más fueron las que estaban relacionadas con temas de seguridad. Si bien es cierto, por ejemplo, teníamos candidatos que utilizaban las cifras de seguridad de 2024 que fueron sobre las 6.900 homicidios intencionales, se decía 6.700, pero era una cifra cercana, así es. Luego, relacionado igual a la seguridad, por ejemplo, se mencionaba respecto a las incidencias de violencia en la ciudad de Guayaquil, que también se acercaban a estas. Ahora, también es cierto que hubo 100 frases que estuvieron entre lo impreciso y lo completamente falso, ¿no es cierto? Y aquí una que, por ejemplo, yo te puedo mencionar fue justamente la respecto a si Ecuador tiene el doble de petróleo de Dubái, ¿no? Que eso lo dijo el candidato Luis Felipe Tillería. Esto es completamente falso. Nosotros tenemos esta información de que aquí en Ecuador se reportan 1.370 millones de barriles de petróleo en reservas probadas. Dubái tiene 4.000 millones. Entonces no tenemos un dato falso. Okay. Así. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Las redes sociales se han llenado de memes, de videos de humor después del debate presidencial obligatorio de este domingo. Sin embargo, ¿resultó este ejercicio democrático una verdadera herramienta para un voto informado? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Para analizarlo vamos a conversar con tres ponentes importantes que nos acompañan hoy día. Pablo Encalada, que es abogado y penalista, Carolina Jaramillo, que es consultora y estratega en comunicación política, y también nos va a acompañar Leonardo Intriago, que es analista político. Gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes. A ver, quisiera empezar conversando un poco sobre cómo se planteó el debate, ¿no? Debido a este sorteo que determinó quiénes participaban en cada fragmento, los aspirantes que pues lideraban las encuestas o lideran las encuestas, que es Daniel Noboa y Luisa González, no se encontraron. Los restantes 14 postulantes, de acuerdo con mediciones, con casi la mitad de indecisos, tendrían menos del 2% de apoyo entre los que ya decidieron su voto, ¿no? Ahora, ¿se convierte el debate en una verdadera herramienta de voto informado con el formato que se mantuvo? ¿Consideras que fue así? Hola Gisela, hola Pablo, qué gusto estar con ustedes. No, me parece que no necesariamente termina siendo el debate una exposición para que los electores se informen adecuadamente de las propuestas. Me parece que no contribuye necesariamente, justamente por el formato. Las exposiciones terminan siendo muy cortas, apenas los candidatos sumando, creo que no llegan a los 10 minutos de exposición, y esto no permite que haya profundidad en las exposiciones, ¿no? Y fuera de aquello, la falta de entrenamiento que tienen los candidatos para poder ser concretos, claros, precisos en las exposiciones, les resta capacidad, ¿no? Lo que vimos ayer fue una exposición carente de profundidad, carente de realidad, si se quiere así, y hasta de congruencia, ¿no? Porque si uno compara, si podríamos decirlo de esa manera, el origen de los candidatos versus las propuestas, hay bastante incongruencia, incluso en la historia política de ellos, si somos rigurosos en mirar esto, ¿no? Incluso comentábamos fuera del aire con Pablo la correspondencia constitucional de algunas propuestas y la aplicación real que esto tendría en el Ecuador. Entonces, visto desde esa arista, yo no sé si esto contribuye con el voto informado. Pero ¿consideran que, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral debió priorizar de alguna manera que el encuentro entre los candidatos que estaban primeros en las encuestas? No, a mí me parece eso arriesgadísimo, Gisela, porque finalmente las encuestas son fotografías de momento. Si eso hubiera pasado, por ejemplo, en la elección pasada, hubiera sido muy arriesgado que la autoridad de control tome una decisión así. No podemos presupuestar ahora mismo que la elección está definida, ¿no? Eso se verá el día de las elecciones mismas. Ahora, Pablo, dentro del debate los candidatos lanzaron, como decíamos, datos que no lograban contrastarse por el formato mismo del encuentro, ¿no? Tan corto tiempo. En promedio, ¿hubo veracidad en los datos planteados por los candidatos o no? Bueno, buenas tardes, Gisela, Carolina, qué gusto estar con ustedes. Un saludo a toda la
toda la audiencia. Bueno, creo que un poco recapitulando el tema del debate, no es un debate, para empezar, ¿no? Es una presentación del candidato y por ahí las pocas ideas. Yo escuchaba a Carolina que eran 8 minutos, por ahí leí que eran 8 minutos los que habían tenido cada candidato, cuando fueron 4 horas de debate, me parece larguísimo, ¿no? Que hace muy difícil que la ciudadanía pueda haberlo seguido. Entonces, eso hace que sea muy, muy difícil para todos, creo, poder hacerse una idea de lo que proponen cada uno de los candidatos. De ahí, por ejemplo, respecto de esta verificación de la información que se presenta, a mí, por ejemplo, me llamó la atención la primera pregunta sobre el tema de seguridad del primer grupo. Porque la seguridad ciudadana es el principal problema, digamos, la principal preocupación de los ecuatorianos, ¿no es cierto? Ese es el punto número 1. Y claro, había que hablar de este tema. Y entonces en la primera pregunta, lo enfocaron únicamente en el tema de la responsabilidad penal de los adolescentes infractores, ¿no es cierto? Y esto parte de un error conceptual de quien elaboró la pregunta. Porque lo que decía es si están de acuerdo en que los adolescentes sean juzgados como adultos. Es como si eso no pasara en el Ecuador. Y en el Ecuador ya los juzgamos a los adolescentes como adultos. La única diferencia entre el juzgamiento de adolescentes y de adultos es la pena. Para los adolescentes, es verdad, máximo les pueden aplicar, me refiero a las personas de 12 a 18 años, son adolescentes infractores, máximo les pueden aplicar 8 años de cárcel. Eso es verdad. Entonces, por ahí podríamos discutir. Pero reducir el problema de seguridad al primer grupo de candidatos a una cuestión tan pequeña y tan mal planteada hace que los candidatos no tengan mucho que decir. Entonces, ¿usted está de acuerdo en que los juzguen como adultos? Sí. Todos decían, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Qué más digo sobre eso? ¿No es cierto? Entonces, eso hace que haya muy poca capacidad para exponer ideas tangibles, reales, prácticas, de cómo reducir el crimen, que finalmente es algo que nos preocupa a los ecuatorianos. Y, por ejemplo, en la pugna que había entre Luisa González y Saquicela, ¿dónde se encuentra la verdad? ¿Saquicela liberó realmente a Rasquiña? Eso que se puso como también en cuestionamiento en las redes. Saquicela condenó realmente a Rafael Correa y a los implicados en el caso Soborno. Bueno, hay alguna información que habría que verificarla. No tengo conocimiento total sobre esto. Obviamente, Saquicela forma parte del tribunal de primera instancia que condena a Correa, Glass y el resto de la gallada en el caso Sobornos. Eso es verdad. Pero Luisa dice que Saquicela ha permitido que salga en libertad a Rasquiña. Por ahí circula, yo la verdad es que no he hecho, digamos, la verificación de ver la sentencia, pero circula una sentencia por la cual un tribunal de Corte Nacional, en recurso de revisión, le revoca una sentencia a este Rasquiña, ¿no es cierto? Y claro, finalmente quien toma la decisión de darle la libertad es un juez de garantías penitenciarias. Entonces, técnicamente hablando, Saquicela no lo libera, pero puede ser, esto habría que verificar, puede ser que sí dicta una sentencia en recurso de revisión en Corte Nacional con la cual se viabiliza la libertad de este Rasquiña. Así que yo creo que en ese punto, en esa sentencia que circula en las redes sociales, creo que va a estar la verdad o la mentira sobre esto. Yo no me atrevo a decirlo porque no tengo conocimiento cabal sobre aquello. También nos acompaña vía Zoom Leonardo Intriago, que es analista político. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ver si nos ponemos todos los audífonos para poder escuchar también a Leonardo. Pablo, muchas gracias por la invitación. Conversando sobre el tema de la estrategia un poco, ayer se demostró en redes sociales que el nivel de desconocimiento sobre los candidatos es bastante grande, sobre todo entre los ciudadanos. ¿Cómo se vieron las estrategias de los candidatos más desconocidos anoche? La pregunta es para ti justamente, Leonardo. Gracias. Primero, parto del hecho de la importancia, si queremos resaltar algo del debate, es la importancia de este espacio de transparencia para que precisamente los candidatos tengan esa oportunidad de ser vistos, conocidos, y que también de que los ciudadanos puedan conocerlos a cada uno de los candidatos. Sin embargo, ya hemos coincidido que el formato realmente al final de alguna manera estorba esa posibilidad de que los candidatos tengan una buena posibilidad de que sus propuestas sean realmente absorbidas por los ciudadanos. Pero era la cancha que estaba marcada. Sin embargo, ahí las estrategias, tanto políticas como comunicacionales, tenían mucha incidencia, sobre todo porque sabían cómo eran los tiempos, tanto de las propuestas, las interpelaciones y el mensaje final. Y entonces ahí es donde yo considero que en el entrenamiento previo
algunos perdieron el año, puesto que comunicacionalmente muchos se excedían del tiempo y eso cortaba las ideas. No obstante, por ejemplo, el candidato presidente Daniel Noboa incluso hasta le faltaba tiempo porque supo entender que menos es más en comunicación y en política también, para que en la sobrecarga de información puedan ser captados esos mensajes que procuraban sean transmitidos. Carolina, ¿podría en esta elección darse un escenario como el de las anteriores elecciones en el que un candidato de nivel alto de desconocimiento llegó a la segunda vuelta y ganó en las elecciones, como fue Daniel Noboa? ¿Podría darse algo así? Ahora mismo me parece complicado porque lo que pasó con Daniel Noboa yo creo que responde a varios factores que confluyeron para que ese escenario se dé. No estamos viviendo la misma situación porque, solo por poner un símil, lo que yo observé ayer fue muchos candidatos queriendo emular la misma estrategia que trajo el candidato Noboa en el debate pasado. Y este es un error común en la comunicación política cuando no es estudiada y cuando no es aplicada con criterio. Se quiere aplicar una receta sin criterio, sin estudiar la coyuntura, sin entender que las recetas no se aplican como que estuviéramos haciendo una receta en una cocina, por así decirlo, ¿no? Entonces, vimos ayer que muchos candidatos, entre comillas, fueron sin ánimo de confrontar, poniéndose el traje del no político, cuando en realidad teníamos políticos de larga trayectoria que debían mostrarse tal cual son. Un Henry Cucalón, un Henry Kronfle, un Jimmy Jairala, por ejemplo, en mi criterio, cuyo real potencial es ese, su experiencia política. Entonces, en un debate donde la esencia es la confrontación, y hubiera sido muy bueno verles confrontar, poner, digamos, sobre la mesa toda esa experiencia, me parece que mal aconsejados, muy probablemente, llegaron a no confrontar. Y yo creo, por ejemplo, que en ese sentido perdieron una gran oportunidad de ser visibilizados, y creo además que no estamos viviendo una coyuntura que reúna las características para que haya el surgimiento de esta tercera posibilidad, dado que las encuestas hoy precisamente dan dos posibilidades visibles, ¿no? Muchos colegas en este oficio dicen que el nivel de indecisión es alto y que la cuestión no está definida. Pero no es la primera vez que vemos esto en el Ecuador. Es decir, los ecuatorianos, entre comillas, dejamos todo para el último. Entonces, con el voto también sucede esto. Tomamos la decisión en el guión. Cuando estamos ahí. Es así. Ahora, hablando del discurso de Noboa, ¿consideras, Pablo, que fue un discurso veraz? Por ejemplo, ¿qué sucede con los decretos que citó? ¿Fueron correctos? Bueno, se habló mucho de eso en el post-debate en redes sociales. Ahí hicieron un fast-checking y determinaron que ese decreto 367, me parece que fue el que él mencionó, no correspondía en absoluto a lo que decía en el debate, ¿no es cierto? Correspondía a otro asunto, así que por ahí, claro, fue un lapsus o qué sé yo, no estaba bien enterado de cuál era el decreto. Otro tema que se mencionó era, una de las preguntas era, ¿cómo podríamos trabajar en una justicia que la gente se queja tanto de que los delincuentes que son detenidos son enseguida puestos en libertad? ¿Y cómo podía ser cada candidato? La pregunta no me acuerdo exactamente, pero era como, ¿qué puede hacer el candidato de llegar a la presidencia para depurar esa justicia, pero sin meterle la mano, ¿no? Era más o menos así la pregunta. Claro, ¿cómo viste tú que fueron las respuestas? Las cosas muy malas, ¿no? Pero la pregunta esta era la pregunta sobre seguridad del segundo bloque. La primera ya lo conversamos, muy mal hecha la pregunta. La segunda pregunta, en cambio, la primera pregunta del segundo bloque, yo creo que sí tenía sentido, porque la ciudadanía tiene esa desconfianza en el sistema de justicia, ¿no es cierto? Y sabemos que el sistema de justicia no está respondiendo de la manera que necesitamos, es decir, reduciendo la impunidad, sancionando como corresponde, y etcétera. Era también, perdona que te interrumpa ahí, pero era también una buena pregunta justamente porque sabemos que el Ejecutivo no puede meterle la mano a la justicia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para tener una justicia? De acuerdo. Claro, entonces es una pregunta interesantísima porque por un lado, digamos, de una manera tácita te dejaba ver cuál es tu posición democrática frente al tema. Y si bien el presidente de la República, que es quien estaba sometido ayer pues al debate, los candidatos a presidente, no pueden tener una participación directa en el Poder Judicial, pero tampoco pueden estar ajenos a esa problemática. Ellos pueden proponer reformas legales, reformas constitucionales, y sobre eso no hubo respuestas de ninguno. Bueno, por ahí me parece que quizá él algo dijo respecto a eliminar el Consejo de la Judicatura, pero del resto solo hubo propuestas populistas. Este populismo penal que a la gente le encanta, aumento de penas,
reducción de garantías. Por ahí veía, hay unos carteles, unas propagandas, que ya lo dijo ayer este señor, el que fue disfrazado de Bukele, los delincuentes al cementerio. Uh-huh. El tipo propone salir a matar. O sea, estamos locos con estas propuestas, pero yo sí quisiera aterrizar un poquito esta pregunta, porque creo que es importante. El problema del sistema de justicia o el combate a la criminalidad, pensado desde la reacción, porque la prevención es otro tema que hay que trabajarlo, pero dejémoslo de lado. La justicia interviene cuando ya se ha cometido el delito, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué hacer con eso? El problema no es leyes pro delincuentes, como por ahí hay gente que dice, o la Constitución garantista. No, eso no es verdad. El problema es un sistema ineficiente, un sistema corrupto e ineficiente. ¿Qué propuestas hay para que el sistema penal o el sistema de justicia funcione de mejor manera? Nadie nos dice nada sobre eso, ninguna propuesta concreta, y sobre esto hay cosas que deberíamos discutir. Uh-huh. Y el presidente de la República podría decirnos, bueno, voy a proponer un proyecto de ley de eficiencia del sistema penal. ¿Cómo? Por ahí unas 4 líneas con las cuales podamos discutir. Esto no se dijo. Lo único que se limitaron es aumento de penas. Ahora, Leonardo, ayer vimos un candidato presidente que no ocupaba todo su tiempo para realizar preguntas o respuestas. Tú dices que sí, pero a mí me pareció que no lo ocupaba totalmente. Además de que decidió no saludar ni dar declaraciones a la prensa. Sobre este punto, usted había dicho en redes sociales, dijo, qué importante es el lenguaje no verbal en un debate. Unos parecen leones enjaulados, alzan su voz, proyectan desesperación, mientras tanto Noboa los mira, sonríe, los ignora, les resta legitimidad, proyecta seguridad y sobriedad. Sin embargo, después de la polémica de que si Noboa iba o no iba a presentarse en el debate, ¿no se puede leer esto también como una falta de interés hacia la ciudadanía? ¿Es una estrategia correcta no dar declaraciones, por ejemplo, a la prensa? Al final podemos ir midiendo en ese post-debate el lugar que ocupó en esta contienda, en este debate, el candidato presidente, y observamos que podemos hacer una primera lectura, que él se permanece en ese primer lugar en esa conversación digital. Lo que yo he resaltado el día de ayer en ese debate es justamente ese factor importante en la comunicación en un debate, es ese lenguaje no verbal, cómo reaccionar frente a una serie de candidatos que iban a atacarlo o a tenerlo como un objetivo para cuestionar su gobierno. Y me parece que fue muy acertada esa estrategia de no mirarlos, de sonreír cuando emitían algún comentario o alguna interpelación, y hablarles a los ecuatorianos y no precisamente a quien lo interpelaba. Realmente por ahí los iba deslegitimando, lo cual, claro, al final entraba en esa desesperación. Creo que en esa relación comunicacional termina ganando el candidato presidente en esa gestualidad, en esa comunicación no verbal, porque también se lo proyectó como un candidato que más allá de todo ese peso que también carga como presidente, no cayó en esas provocaciones y en esas confrontaciones innecesarias, porque además no tendría por qué. Está primero en las encuestas, su mayor contrincante no estaba en ese grupo, así que creo que es una estrategia bastante acertada. Al principio, no, más allá de saludar a la prensa y no dar declaraciones, al final creo que se guardó esa expectativa de esperar qué era lo que tenía para dar en el debate. Así que me pareció, para resaltar esa expresión comunicacional del presidente. Y también quisiera agregar otro detalle más, que es el que anunciamos un poco. Pablo decía de la importancia de crear o consolidar o proponer una legislación que promueva sistemas más eficientes en la justicia. Y es que también aquí en esta intervención que tuvieron, no solo en el primer bloque, sino también en el segundo, es la importancia que recalcó el candidato a presidente o presidente candidato sobre la relación que se vaya a tener con una Asamblea Nacional. Por ahí nos hemos olvidado también de ese otro detalle, y es que para que una política pública pueda consolidarse, pueda sostenerse también, se requiere de una gobernabilidad y se requiere de una canalización de la Asamblea Nacional. Y por ahí también fue importante ese comentario que realizó el presidente candidato,
para trabajar y también explicar cómo llevar a cabo los planes de gobierno. Se necesita también de una asamblea que piense en los intereses del país y no los intereses personales o partidistas. Carolina, ¿quiénes consideras tú que dejaron pasar la oportunidad para acumular una votación más representativa en el debate? Todos, todos. Me parece que ninguno de los candidatos, y lo digo con absoluta franqueza, supo aprovechar el momento de exposición. Fíjate, solo un detalle que yo lo puse en un X. El único momento que tenían los candidatos para hacer uso libre del tiempo y de una exposición amplísima era el momento de la llegada. Tenían a todos los medios de comunicación apostados esperando la llegada y no tenían cronómetro. Esa pequeña tarima de exposición la usaron o no la supieron usar de la mejor manera. Si tú me preguntas a mí como consultor en comunicación, yo le hubiera dicho al candidato: úsela y abúsela, porque es el único momento donde no le va a sonar el cronómetro y no le van a apagar el micrófono. Sin embargo, llegaron, lo utilizaron como meeting, la mayoría de ellos, y no le contestaban a los periodistas, al punto que los periodistas es el momento en el que uno, cuando hace reportería, empiezas a gritar: ¡hey, candidato, contésteme! Y la mayoría daban un breve discurso y salían literalmente huyendo, Gisela. Con dos excepciones. Kronfle hace una declaración poderosa al llegar y se declara perseguido por el SRI del gobierno de Daniel Noboa. Y Pedro Granja prácticamente dio una rueda de prensa. Fue el único que entendió, a mi criterio, que era un buen momento para exponer y decir todo lo que quería decir, porque además advierte que va a tener tiempo muy limitado durante el debate. Todos los demás dijeron un par de cosas y salieron corriendo de ese micrófono. Yo siento que perdieron una enorme oportunidad en el momento del debate, porque ninguno hizo una exposición que hoy nos mantenga hablando o de esa frase o de esa interpelación o de esa pregunta o de esa respuesta poderosa que se apodera del postdebate. Entonces, para mí, precisamente este debate no pateó el tablero electoral, nos mantuvo tal como están las cosas. Por eso yo he repetido en algunas entrevistas que el gran ganador o el ganador de este debate termina siendo Daniel Noboa, porque sale ileso. Y de alguna manera también Luisa González, porque ella también iba a ser fuertemente atacada y supo esquivar los golpes en el segundo grupo, ¿no? Y algo que yo sí quisiera decir es que estos dos personajes deben y necesitan ser evaluados con distintos parámetros, porque finalmente Luisa González es una representante de una escuela, para mí, de comunicación política que obedece a otros parámetros, ¿no? Y coincido también con Leonardo, el presidente tiene otros modos comunicacionales, de estos silencios, de estos gestos, esta forma en la que él establece su comunicación, probablemente nos hace ruido a quienes venimos de una escuela, antigua. Si quieres, antigua. No me gusta decirlo, pero sí. Pero establece, digamos, otros modos comunicacionales que probablemente no nos gustan mucho, pero que definitivamente están teniendo cabida en una nueva generación que no necesita un discurso de 2 minutos, se convence con 30 segundos y le gusta más este presidente que está usando más las redes sociales, ¿no? Pablo, ¿qué piensas que nos demostró el debate sobre los candidatos? Es que era muy difícil que ellos se puedan exponer. Yo creo que hay que discutir, hay que debatir sobre la fórmula del debate, ¿no es cierto? Porque este debate no nos está llevando a que puedan exponer. De hecho, yo decía un poco en broma, Fabricio Vela debe estar aburridísimo, porque me imagino que él quería intervenir en el debate y no lo podía hacer más que para contabilizar el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo te digo, desde el punto de vista que yo conozco, es el tema de justicia. ¿Cómo nadie te dijo, te propuso algo de voy a dar más presupuesto al Consejo de la Judicatura para esta próxima elección para los jueces de Corte Nacional de Justicia? Fíjate que en estos próximos meses vamos a cambiar 12 de 21 jueces de Corte Nacional. Es decir, es una oportunidad histórica que sin meterles las manos a la justicia podemos hacer un cambio profundo, importante. No, nadie dijo nada de esto. Se va a elegir ahora ya mismo al Consejo de la Judicatura. Discutir si es que la composición del Poder Judicial ¿no será que la mala composición orgánica, como establece la Constitución, es la que está provocando que tengamos este nivel tan bajo de institucionalidad en el Poder Judicial, donde hemos tenido 5 presidentes de la Judicatura en los últimos 5 años? Es decir, yo veo que no conocen la realidad del Poder Judicial, y si es que están preocupados
realmente en atender a la ciudadanía, que la primera preocupación es la seguridad ciudadana y el sistema de justicia, ellos no se han enterado. Entonces, claro, hay una evidencia Pero ahí eso pensaba de que yo, no ¿será que profundizan. es desconocimiento realmente o es estrategia o qué será? Porque realmente parecía que tenían un desconocimiento total de todas las preguntas, o porque no las contestaban o porque se iban por otro lado. Bueno, yo creo que el único que podía tener una estrategia en ese sentido era el presidente. El presidente le salió súper bien porque él no se despeinó. Nadie lo increpó, nadie le habló de Progen, nadie le habló de los temas difíciles. Sí, le salió muy bien la estrategia. El resto no podía tener estrategia de silencio, pues el resto tenía que demostrar en el cortísimo tiempo que tiene un conocimiento cabal de cada uno de los temas macros más importantes, y no lo expusieron. ¿Qué piensas tú, Leonardo, al respecto? Al respecto de qué tema. De esto, de qué nos deja el debate de los candidatos. Nos deja que es un buen ejercicio democrático, nos deja una buena plataforma de información y promoción de los candidatos, y también nos deja claro que al menos en este primer debate no existe la posibilidad, al menos por ahora, de que haya una tercera vía que haya pateado el tablero electoral y haya posicionado a su plan como una alternativa a ese outsider. Yo no considero que este debate dejó aquello. Si se esperaba aquello, se esperaba que se compare con el anterior, para nada. Más bien, yo lo que creería es que deja más amplia esa brecha de polarización, y que yo también creería que quien sale ganando y quien va a captar esos votos del anticorreísmo con mayor fuerza va a ser el presidente Daniel Noboa, candidato. Bueno, me gustaría tener las conclusiones. Se nos pasó el tiempo, hay mucho que conversar sobre esto. Un tema que no quería que se me quede fue que me quedé pensando ahora con lo que tú decías de que hay candidatos que ya tenían una trascendencia política, un quehacer político de mucho tiempo, y en vez de aprovechar ese bagaje, pues lo desaprovecharon, ¿no? Uno de ellos me parece que fue Henry Kronfle, que entró con muchísimo nerviosismo, cuando yo lo he tenido aquí miles de veces, y es un elocuente de una forma impresionante que nos cuesta a los periodistas incluso seguirle el ritmo, porque es muy duro y muy ágil con la palabra. Quedó realmente para mí muy mal. No era el Henry Kronfle político de toda la vida, ducho en esto. No quedó así, ¿no? ¿Te parece? Y yo creo que le pasó algo parecido a, por ejemplo, a Jairala. Yo creo que Jairala es un personaje no solo también por su experiencia comunicacional, sino por su experiencia política. ¿Cuántos años en la prefectura? A mí también me quedó debiendo. Entonces, creo, por ejemplo, que en esta lógica hoy de que hay estas recetas, hay estas fórmulas maravillosas de preséntate como el no político. Entonces, el no político no confronta. Todo lo contrario, hay una metodología, hay una estrategia donde tú tienes que percibir cuándo debes interpelar. Que además es otra cosa que personalmente creo que no se ha entendido, ¿no? El debate es interpelar, lo que no quiere decir necesariamente que tengas que preguntarle al otro candidato, sino observar, reclamar por una explicación más larga. Entonces, un poco la frase entonces del eslogan que tuvo el presidente candidato Daniel Noboa de decir la vieja política a la basura, más o menos se evidenció en este debate, ¿no? Pablo, un resumen, una conclusión general. Bueno, creo que finalmente no se transmitieron ideas. Creo que los candidatos están pensando en el post-debate, pensando en dejarte, por ejemplo, de Henry Cucalón de eres o te haces, ¿no es cierto? Cosas como frases prefabricadas, en donde lo que quieren llevar es saber si pueden posicionar una idea viral, no sé. O como el ahora, bien y ya. Claro, o sea, como en su momento le sirvió, digamos, a Guillermo Lazo con el Andrés, ¿no? Andrés, ¿cómo era? No mientas otra vez. Estas cosas, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, no están preocupados en dejar una buena imagen, sino que están preocupados del tema quizás de la viralización o del TikTok. Y esto, bueno, en esa cancha creo que la jugó bien Andrea González, creo yo, me parece, porque ella sí tuvo una posición bastante, que lo que se esperaba de ella, que ir a contradecir a su legítimo contradictor, que era el correísmo, a Luisa González. Entonces, bajo esa dinámica, yo creo que, salvo ella, el resto estuvo súper acartonado, apagado, que no creo que nos dejó nada. Leonardo, tu conclusión. Bueno, que queda claro también que no hay que subestimar al electorado. El electorado comprende con mayor precisión cuando se están vendiendo propuestas demagógicas o populistas,
y además tiene la capacidad de contrastar la información a través de las diversas redes sociales. Una lección que les quedó a los candidatos, justamente a los que mencionabas, que son realmente muy hábiles al momento de comunicar, y esta vez se trabaron un poco, se acartonaron tanto porque siguieron un libreto. Eso deja muchas lecciones. Ahora restan 3 semanas, 21 días prácticamente para realmente crear una estrategia comunicacional y política que les permita captar esos votos indecisos, pero que tienen realmente un desafío enorme por la brecha tan distante frente a los que están en primero y segundo lugar. Gracias. Carolina, brevemente tu conclusión. A ver, yo a pesar de todos los peros que puede tener el debate, definitivamente creo que estos espacios hay que celebrarlos. O sea, hace un par de elecciones era imposible ver a los candidatos debatiendo. Hoy es obligatorio y me parece que eso definitivamente es un paso enorme para la democracia. Las correcciones de forma se irán haciendo en el camino. En un país que no tiene cultura ni siquiera de lectura, ¿qué podemos esperar de unos candidatos que están literalmente aprendiendo a hablar en público? Porque lo que vimos ayer es la muestra de lo que somos como sociedad. Somos muy buenos, digo, en estos paneles de análisis nos damos cuenta que estamos una parte de la sociedad que somos unos privilegiados. Hemos tenido la oportunidad de pasar por la universidad. Muchos de esos políticos no han tenido ese privilegio. Entonces, creo que también hay que hacer un autoanálisis, ¿no? Una autocrítica y darnos cuenta que están ahí porque los hemos llevado al poder también. Entonces, yo quiero partir de ahí para decir que en las próximas elecciones tenemos una durísima tarea, ¿no? Que es mirarnos también reflejados en la clase política antes de tomar una decisión. Pablo, Carolina, Leonardo, muchísimas gracias por habernos acompañado y analizar el debate, esta alternativa de conocer un poquito más a quienes nos quieren representar en la presidencia de la República. Muchísimas gracias. 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 Ya volvemos con Notimundo a la carta. En el 2025 te traemos la mejor programación. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de Banco Guayaquil. Primero tú. FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos, es el Minuto Forbes en FM Mundo. Mediterranean Shipping Company se mantiene como la principal línea naviera de transporte de contenedores a escala global, con una participación de 20,2%. La empresa, con sede en Ginebra, Suiza, una vez más mostró el mayor crecimiento en términos de capacidad en TEU, según Alphaliner, la plataforma de información de la industria marítima. MSC se ubica número 1 en el top 100 con 882 buques y más de 6,3 millones de TEU transportados al 13 de enero del 2025. Suscríbase ya a Forbes Ecuador, ahora mismo en www.forbes.com.es. FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por En tu mundo, esta es la hora. Son las 13 horas, con 48 minutos. Seamos puntuales, FM Mundo. Caminamos junto a ti, con tus proyectos y anhelos, porque unidos. Todo lo que necesites lo puedes lograr con los créditos de Mushuk Runa, cooperativa de ahorro y crédito a nivel nacional. Crédito para tu negocio propio, tu casa, tu vehículo nuevo, estudios o lo que necesites. Solicítalo en todas las agencias a nivel nacional. Más información en www.mushukruna.com. Estamos en todo el país. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. La cooperativa, todo es posible. Matriz Ambato, calle Montalvo entre Ceballos y Juan Benín Novela. Soy el que hace que tu ropa blanca luzca amarillenta y tus prendas de color opacas y sin brillo. Así es, soy el perjudido y nadie me detendrá. El nuevo Ciclón Efecto Quitamanchas penetra en las fibras, eliminando el percudido y las manchas profundas en los lugares más difíciles. Para que nada manche tus colores, nuevo Ciclón Efecto Quitamanchas. Encuéntralo en tu tienda más cercana desde $1. En Produbanco sabemos que hay quienes llevan a su vacación familiar equipajes llenos de planificación y compromiso.
y que quienes creen en su negocio también llevan cada día su pasión por lo que hacen. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Haz que el 2025 sea tu año, jugando el Pozo, que sortea $1.350.000. Y por la revancha, que sortea $300.000. Pide los 2 pozos juntos para participar por los 2 acumulados. Y haz que el 2025 sea tu año. Con Pozo, atrévete a ganar este 13 de enero. Producto de Lotería Nacional. 2025 es nuestro año. FM Mundo, más grande que nunca. Somos Comunicación 360. Fin de publicidad. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias. Y luego de participar en el debate presidencial, el mandatario Daniel Noboa retomó sus funciones para participar en la posesión presidencial de Donald Trump, quien jurará como presidente de los Estados Unidos. A las 8:30, el presidente Noboa y su esposa Lavinia Balbonesi participaron en la ceremonia religiosa ofrecida por Trump. En el evento también se encontraba el jefe de Estado argentino, Javier Milei, quien se sentó junto a Noboa en el acto solemne celebrado en Washington. Y en otras noticias, con 7 votos a favor y 4 en contra, el Consejo Cantonal de Riobamba removió al alcalde John Vinuesa. La moción se aprobó en el marco de una sesión extraordinaria en respuesta a acusaciones que apuntan al burgomaestre por presuntamente donar un terreno sin la autorización del Consejo correspondiente al Centro Médico Forense. Y este martes, el conjuez nacional Edison Cantos deberá resolver sobre el pedido de 11 implicados en el caso Plaga para acogerse al procedimiento abreviado y con el que buscarán una sentencia reducida. Entre ellos están el abogado Lenin Vimos, una de las piezas clave de la investigación, el exdirector de la Escuela de la Función Judicial Michael Hernández, ex juez de Manabí y Santo Domingo y exfuncionarios del SNAI. Manuel Cabrera, conjuez del caso Metástasis, pidió a Daniel Salcedo un informe de seguridad luego de la carta entregada por su abogado en la que mencionaba que el sentenciado por procedimiento abreviado tiene altos niveles de riesgo al interior de la cárcel de máxima seguridad de La Roca. Jean Paul Pisco, el tercer más buscado en Ecuador por femicidio, fue extraditado desde Frankfurt, Alemania. La madrugada del 18 de enero, el sospechoso arribó al país tras completarse su trámite en diciembre del año pasado. Sobre Pisco pesa una notificación roja de la Interpol por planificar el secuestro y asesinato de su esposa. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Aseguradora del Sur ha crecido con valores familiares, apoyando a otras familias y cuidando el patrimonio de los ecuatorianos. Aseguradora del Sur, 35 años siendo orgullosamente sostenibles. Más de 125 millones en premios ganados de enero a diciembre han cambiado para siempre la vida de ecuatorianos. Algunos compraron su primera casa, otros hicieron realidad el sueño de conocer un nuevo país y muchos comenzaron a emprender. Sin duda, este año se cumplirá el doble de deseos con Lotería Nacional. Somos Fundación Prosperar Salud. Impactamos la vida de más de 15,000 personas con nuestros proyectos sociales junto a Ecuabet. Conócenos en www.fundacionprosperarsalud.com. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Runa apoyamos todas tus iniciativas y te damos crédito para lo que tú necesites: negocios, estudios, viajes, vehículos y más. Acércate a cualquier agencia a nivel nacional y solicita tu crédito. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Ya volvemos con Notimundo a la carta. En el 2025 te traemos la mejor programación. FM Mundo. Somos Comunicación 360.
Inicio de publicidad. Caminamos junto a ti, con tus proyectos y anhelos, porque unidos... Todo lo que necesites lo puedes lograr con los créditos de Mushuk Runa, cooperativa de ahorro y crédito a nivel nacional. Crédito para tu negocio propio, tu casa, tu vehículo nuevo, estudios o lo que necesites. Solicítalo en todas las agencias a nivel nacional. Más información en www.mushukruna.com. Estamos en todo el país. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. La cooperativa, todo es posible. Matriz Ambato, calle Montalvo entre Ceballos y Juan Benín Novela. Metrovalores, más de 30 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Negocie con nosotros sus bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos que cotizan en la Bolsa de Valores ecuatoriana. Contamos con servicios de asesoría de inversiones y financiamiento bursátil. Uno de nuestros asesores estará listo para atenderle. Más información en www.metrovalores.com.es. Porque en Metrovalores cumplimos tus objetivos financieros. En Produbanco sabemos que una mochila no solo lleva libros, también lleva miles de noches de estudio para tu graduación. Y que un portafolio con informes también lleva años de superación para hacer crecer tu empresa. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. 2025 es nuestro año. FM Mundo, más grande que nunca. Somos Comunicación 360. Fin de publicidad. En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo. Revisamos la información internacional junto a Esteban Cislema. Esteban, ¿cómo estás? Buenos días. Gisela, ¿cómo estás, amigos, amigas de FM Mundo? Muy buenas tardes a todos quienes se enganchan a la señal a esta hora de FM Mundo. Nos vamos a Estados Unidos, donde Donald Trump asumió como el presidente número 47 de ese país. Y es que la ceremonia de posesión se realizó en la rotonda del Capitolio, donde acudieron líderes de varios países como El Salvador, Argentina y Ecuador. En su primera intervención al arrancar el segundo mandato al frente de la Casa Blanca, el republicano aseguró que ampliará la presencia de Estados Unidos en el mundo. Conciudadanos, la era dorada de Estados Unidos comienza ahora. A partir de hoy, nuestro país va a florecer y será respetado en todo el mundo. Seremos la envidia de todos los países y no vamos a permitir que se nos abuse nuevamente. Todos los días, como sucedió durante la administración de Trump, yo voy a poner a Estados Unidos en primer lugar. Nuestra soberanía será reclamada, nuestra seguridad será restaurada, la justicia será nuevamente equitativa. No se utilizará entonces el Departamento de Estado como un arma. Eso va a acabar. Nuestra principal prioridad será crear un país orgulloso, próspero y libre. Y entre sus declaraciones más polémicas, este lunes se refirió justamente Donald Trump al atentado que sufrió hace varios meses durante un mitin político y señaló que este hecho marcó su candidatura para regresar con más fuerza a la Casa Blanca. Nuestras libertades, nuestro destino glorioso de nuestro país no se le negará. Inmediatamente vamos a restaurar la competencia y la lealtad del gobierno estadounidense. En los últimos 8 años me han puesto a prueba y me han retado más que cualquier otro presidente en la historia de este país. He aprendido muchísimo en este proceso. La jornada para reclamar nuestra república no ha sido fácil, puedo decirles. Los que desean pisotear nuestra causa, que han querido quitar mi libertad y de hecho quitar mi vida. Hace tan solo meses en Pensilvania una bala pasó rozando mi oreja. Yo creo hoy más que nunca que mi vida fue salvada por un motivo. Dios me salvó para que Estados Unidos sea grande de nuevo.
Trump adelantó que declarará la situación de emergencia en la frontera sur como parte de sus primeras acciones oficiales a partir de la toma de su juramento. Hoy voy a firmar una serie de órdenes ejecutivas de carácter histórico, acciones que vamos a llevar a cabo para empezar la restauración de Estados Unidos y la revolución y el regreso del sentido común, porque todo tiene que ver con sentido común. Primeramente, voy a declarar una situación de emergencia nacional en la frontera sur. Todas las entradas ilegales se detendrán inmediatamente y vamos a empezar un proceso de devolver millones y millones de delincuentes a los países de donde vinieron. Vamos a reinstaurar la política de permanecer en México. Vamos a acabar la práctica de capturar y liberar. Y voy a mandar tropas a la frontera sur para enfrentar esta invasión desastrosa que ha sufrido nuestro país. Y es que la ceremonia arrancó con el ingreso de Joe Biden y Kamala Harris al Capitolio en su calidad de presidente y vicepresidenta salientes. Luego arribó James David Vance, el ahora segundo mandatario de Trump, y fue el presidente número 47 de Estados Unidos, el siguiente al ingresar al Salón Rotonda, donde se juramentó como el presidente de Estados Unidos en regresar a la Casa Blanca. Ahora vamos a Colombia, donde al menos 80 personas fallecieron hasta el momento como parte de los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC. Por estos ataques, otras 20 personas resultaron heridas y varios fueron evacuados por las Fuerzas Armadas. Y es que la violencia estalló la semana pasada en la región de Catatumbo, algo que causó la reacción del presidente Gustavo Petro y se manifestó a través de sus redes sociales. El ELN ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá. Nosotros, el gobierno, estamos del lado del pueblo, dijo el primer mandatario colombiano Gustavo Petro en sus redes sociales. Esto es todo cuanto podemos informar. Gisela, amigos, amigas, muy buenas tardes. Gracias, Esteban, por la información internacional. Y antes de despedirnos, una recomendación: en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Runa apoyamos todas tus iniciativas y te damos crédito para lo que tú necesites: negocios, estudios, viajes, vehículos y más. Acércate a la agencia más cercana y solicita tu crédito. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Y así nos despedimos. Que tenga una buena tarde y continúa con un buen inicio de semana. Nos vemos mañana. Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción: Gisela Bayona. Ingeniería de sonido: Darío Gutiérrez. Dirección de arte: Laili Quinteros. Redacción y redes sociales: José Martín Muñoz y Esteban Cislema. Emisión: FM Mundo Live: Leonardo Vázquez. Dirección de noticias: María Fernanda Zavala. Dirección general: Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta. Con el auspicio de... Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Lotería Nacional. Con Mushuk Runa, todo es posible. En el 2025 te traemos la mejor programación.